Hay personas que amas y recuerdas para toda la vida. Y hay otras que aunque tuvieron la oportunidad de marcar la diferencia, no lo hicieron. ¿Recuerdas esa persona que estuvo en medio de una necesidad que se te presentó? ¿Y qué tal de aquel que esperabas algo y nunca hizo algo, sino que fue indiferente ante lo que se te presentaba? Hace unas semanas una chica de nuestro staff acá en Barquisimeto, en Venezuela, se monta en un autobús al salir de su trabajo y resulta que en medio del trayecto comienza a sentirse un poco mal y le dice a la persona que va a su lado: oye, me siento un poco mal, no sé qué me está pasando, pero estoy sudando frío. Si tú ves que me está pasando algo, le dices al señor del autobús que se detenga y yo me bajo. Y resulta que un trayecto más adelante comienzan a montarse algunas personas. Ella se quería bajar por cómo se sentía. No se pudo bajar hasta que ya no soportó y dijo: señor, deténgase. Yo necesito bajarme del autobús. Y se baja del autobús. Todo el autobús estaba esperando a ver qué iba a pasar con esta muchacha. Y resulta que al sentarse en la acera, comienza a sentirse un poco mal y una de las chicas que estaba en el autobús se baja y le pregunta: oye, ¿cómo estás? No, tranquila, ya se me está pasando, ya se me está pasando. En efecto, se le estaba pasando y le dice: no, tranquila, sigue tu camino y déjame acá. Se queda sentada en la acera, el autobús arranca y ella comienza a sentirse mucho peor de cómo se sentía. Estaba sola en una acera cuando de repente se acerca una muchacha y le dice: oye, mira, no pude soportar la carga y me tuve que bajar del autobús y por eso vengo aquí a auxiliarte. Cuando ella mira, dice que estaba viendo borroso y mira a esta muchacha y le dice: oye, gracias, por favor no me dejes sola, yo siento que me voy a morir. Y en medio de ese proceso la muchacha le respondió: no te preocupes, no estás sola, cuentas conmigo, yo no te voy a dejar. Fue tanto lo mal que se sentía que la chica tomó un taxi, le dijo: vamos que yo te voy a llevar al hospital. La montó en un taxi, la llevó al hospital, la entregó a los médicos y las pertenencias se la entregó hasta que llegó un familiar. Esta chica no tenía razón alguna para hacerlo. Sin embargo, acompañó a esa que es parte de nuestro staff, de nuestra iglesia, hasta que pudo solventar o ser atendida por lo menos por los médicos. Nadie sabe cómo se llama esta chica. Esta persona de nuestro staff ni siquiera tiene un rostro claro en su mente. Le podemos llamar la Barquisimetana por el gentilicio que nosotros utilizamos acá en Venezuela. Somos de Barquisimeto. Le podemos llamar la Barquisimetana, pero definitivamente la Barquisimetana marcó la diferencia. La pregunta es: ¿cómo marcar la diferencia en esta sociedad? ¿Cómo ser sensibles y detenerme en medio de una sociedad tan indiferente? Más de esto en unos minutos, en esta cuarta parte de la serie que hemos llamado Investigando a Jesús. Y en esta serie hemos estado respondiendo algunas preguntas. Oye, ¿cómo sabemos que Jesús fue real? ¿Por qué estamos siguiendo a ese tal Jesús? Y todo se resume en un nombre, en una historia y en un hombre. Ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Y su historia está relatada en los diferentes evangelios, pero la gran pregunta que surge ¿es Mateo, Marcos, Lucas o Juan un relato confiable para eventos reales? ¿Será que estas 4 personas escribieron algo real, acontecimientos reales? ¿Y por qué colocamos una O? Porque realmente es, si alguno de estos 4 personajes tiene la razón y los relatos son reales acerca de historias que ocurrieron, de acontecimientos reales, entonces todos tienen razón porque todos cuentan la misma historia, todos terminan de la misma manera. Sin embargo, nos estamos deteniendo en medio de esta serie a estudiar lo que dice Lucas, ese médico que pudo realmente conectar con la historia y poder entonces darle un poco de profundidad a lo que estaba ocurriendo. Y Lucas, capítulo 1, verso 1, que es uno de los versículos que hemos utilizado en las enseñanzas anteriores, nos dice: muchos se han empeñado en hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y fíjate que no era el único que estaba escribiendo, no era el único que estaba documentando. Y lo que me llama la atención, lo que nos llama la atención es que Lucas no está escribiendo la Biblia, no está escribiendo un evento religioso, sino que sencillamente está documentando lo que está ocurriendo en el momento. Sigue diciendo: tal como nos fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores
de la palabra. Es decir, está tomando nota, está documentando algo que otros habían visto, que habían sido testigos oculares y que estaban dando como evidencia que ese evento real sí había ocurrido en realidad. Y quiero ser enfático, aunque parezca que estoy redundando, quiero ser enfático en lo real porque habían testigos y ellos están documentando todas estas cosas. Ahora, las está documentando para que quede evidencia y para que otras personas entonces puedan profundizar. Y estas primeras líneas se las escribe a un hombre llamado Teófilo, pero del capítulo 1 quiero saltar al capítulo 4, que justamente lo vimos la semana pasada, y si quieres conectar con la enseñanza pasada, lo puedes ver allí en nuestra tercera parte. Sin embargo, me voy a quedar solamente con un extracto de todo el fundamento o todo el pasaje que utilizamos. Y está ahí mismo en el libro de Lucas, pero en el capítulo 4 y en el verso 43. Estaba Jesús en medio de una multitud haciendo algunos milagros, había sanado, había impuesto sus manos y las personas estaban maravilladas por lo que Jesús está haciendo. Le piden que Jesús se quede en ese lugar de Galilea, pero Jesús le responde de esta manera y dice: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Él conocía el propósito para el cual había sido enviado. Él entendía lo que había hecho en esa aldea con esas personas. Sin embargo, le dice: pero ya va. Yo quiero alcanzar a más personas. Parecía que para Jesús todo el mundo era importante y todo el mundo estaba incluido. Para Jesús no había estratificación. Él podía comprender que él no había venido solo para algunos, sino que él dice: oye, yo tengo que ir a anunciar el mensaje. Yo tengo que ir a dar las buenas noticias. Y la semana pasada hablábamos que las buenas noticias tienen que sonar buenas, porque si no, entonces no es el mensaje original, porque Jesús quería dar buenas noticias a todas las personas. Ahora, Jesús no está solo. Los discípulos de Jesús están viendo, están entrenándose, están allí comprendiendo este mensaje, no porque Jesús lo decía, sino porque también Jesús lo acompañaba con sus acciones, Jesús lo vivía. Y lo que me llama la atención es que los discípulos pudieron abrazar, pudieron defender, pudieron modelar, pudieron obstinadamente buscar que la ética del nuevo pacto de Jesús se viviera, porque lo habían visto de Jesús. Pero Jesús también nos había retado y reta a los discípulos y reta a cada persona que comparte con él en esto: amar como somos amados. Así que Jesús está amando, pero nos está pidiendo que amemos de la misma forma en que Jesús nos está amando a cada uno de nosotros. Y yo no sé si te sientes amado por Jesús, pero Él quiere amarte, Él quiere acercarse. Lo veíamos en la parte anterior, donde estamos con un Jesús cercano que no quiere que nos alejemos a pesar de nuestra imperfección, sino más bien que Él busca acercarse. Él busca sutilmente utilizar todo lo que ocurre en nuestras vidas para acercarse a nosotros. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos abrazar por Él. Pero ese Jesús que se presenta realmente en las vidas de personas reales, imperfectas, es el mismo amor que nos está pidiendo a que nosotros podamos entregar a otras personas. Y todos los lugares donde ellos pudieron abrazar, defender y modelar esta ética, las personas florecieron, las personas dieron fruto porque se levantaban como un ejemplo a seguir. Y por eso Lucas lo documenta, por eso Lucas está diciendo: por eso te tengo que contar esta historia, por eso tengo que contar todo lo que está aconteciendo a mi alrededor, porque Lucas comprendía el poder de este mensaje. Ahora, si saltamos del capítulo 4 y nos vamos al capítulo 10, pero del mismo libro de Lucas, nos vamos a encontrar con una gran historia que ahora incluye a un personaje dedicado a la ley, un experto en la ley, y dice así: en esto se presentó un experto en la ley. Para poner a prueba, Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando hablamos de la vida eterna, él lo que estaba diciendo es: ¿cómo es este futuro reino de Dios? Pero me llama la atención que este hombre quería probar a Jesús. Es decir, había una pregunta detrás de la pregunta. Y cuando vemos lo que Jesús le responde, entonces nos damos cuenta que él pudo realmente confrontarlo con una pregunta. Jesús le responde y dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le interpretas tú?
Y la respuesta de este hombre fue lo que aprendió desde niño, es decir, lo que culturalmente pudiera responder cualquier persona. Y dice, como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mostrar el amor al Señor con nuestro corazón, mostrar al Señor, el amor al Señor con todas nuestras fuerzas, pero también poder defenderlo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con todo nuestro ser. Pero si nos vamos aquí, entonces podemos extraer que el amor por Dios se demuestra en el amor por los demás. A lo que Jesús añade una segunda parte y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sería este mundo si nosotros pudiéramos mostrar nuestro amor a Dios amando a los demás? Porque podemos venir a la iglesia, conectar con la iglesia, decir, nosotros amamos a Dios, pero no amamos a las personas. Entonces el mensaje sería contradictorio, porque Jesús nos está diciendo, hey, ya va, mira, ama a Dios de esta forma, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no pone una distinción, sino que más bien lo compacta todo, lo comprime todo y nos lo entrega para que vivamos de esa forma. Y cuando este hombre contesta, Jesús le dice, bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Jesús sonríe y dice, si tú haces esto, vivirás, es decir, tendrás un lugar en la vida eterna. Pero este hombre no se queda sentado, sino que sigue como que avanzando en el tema y dice, pero él quería justificarse. Estaba buscando una justificación para no actuar, quizás la justificación que nosotros a veces buscamos para no accionar. Escuchamos un mensaje y buscamos alguna justificación para no movernos a favor de ese mensaje. A veces escuchamos y no ponemos en práctica. Este hombre estaba en la misma, así que nosotros podemos comprenderlo porque hemos pasado por algún momento. Yo he pasado por esto, no sé si tú has pasado por esto, que escuchas algo y tú dices, no me gusta mucho, no me resuena mucho. Pero que en el fondo sabemos que eso es lo que debemos hacer, solo que no estamos dispuestos a hacerlo. Así está este hombre, un maestro de la ley, y él sigue avanzando. Él siguió y le hace una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con conectar con lo anterior. Y él dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es esta persona? Y si lo ves en el inglés, se utiliza la misma palabra que se utiliza para vecino. Para hablar de prójimo es como que el que está a mi lado, el que está más cerca, es la misma palabra. Quizás en el español se usan dos palabras y un poco más difícil, pero prácticamente Jesús le está diciendo, oye, ama a tu vecino, ama al que está cercano, tu prójimo es el que esté más cerca de ti. Pero no solamente viviendo, sino que es la persona con la que estamos compartiendo, es la persona con la que trabajamos, es la persona con la que servimos en la iglesia, es la persona con la que conectamos, es nuestro familiar, son nuestros vecinos literalmente, los que viven a nuestro costado, al costado de nuestras casas, el que vive enfrente, el que vive detrás, el que vive en nuestra comunidad o el que vive en el mismo complejo donde vivimos cada uno de nosotros. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿y cómo es el amor al prójimo? ¿Cómo actúa el amor al prójimo? Y para poder responder estas preguntas, tenemos que responder cómo es Dios. Porque si amar al prójimo como a ti mismo tiene que ver con el amor a Dios, entonces tenemos que conocer cómo es el amor de Dios. Y ahí es donde Jesús saca un as bajo la manga y cuenta una gran parábola que es conocida a nivel mundial, que muchas personas incluso la dicen para poder referirse a alguien que actúa bien. Y es la parábola del buen samaritano. Cuando alguien hace algo bueno, tú dices, oye, mire, y vino un buen samaritano, y vino una persona y ayudó. Oye, ese buen samaritano realmente hizo algo por mí. Alguien que no es indiferente ante una situación donde muchos pudieran ser indiferentes. Así que entonces Jesús saca esta parábola y así le responde a este hombre. Y dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y en este trayecto de Jerusalén a Jericó existen unas 17 millas. Para aquellos que manejan kilómetros son aproximadamente unos 28 kilómetros. Y era un trayecto con terreno rocoso, donde había una parte de desierto, pero también donde habían cuevas, donde las personas se podían ocultar. Y ese era el trayecto por el que estaba bajando ese hombre. Sigue diciendo, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.
Y lo que relata Lucas de esta parábola es que ese hombre había entrado en una situación, pero también entonces se había encontrado con algunas personas. Y quiero quizás esbozarlo un poco más, colocarte en el contexto. En ese camino, 27 kilómetros, 28 kilómetros, 17 millas, te podías encontrar lo que sea. Habían animales muertos, las personas eran indiferentes a lo que encontraban. No sé si es como yo, que en alguna parte oscura estás como que desde la sospecha a ver quién va pasando por allí, por ese camino. Has caminado por alguna vereda, por alguna calle, por alguna avenida donde es un poco oscura y tú andas así como que, por si acaso sale alguien, vas a la defensiva. Entonces ese era ese camino, las personas iban como que a la defensiva y cuando vas a la defensiva no estás pendiente de otros, sino de preservar tu propia vida. Estás como que en modo sobrevivencia y en ese modo sobrevivencia iban caminando las personas, pero vienen dos actores que ahora vienen a esta escena y uno es un hombre experto en la ley, un sacerdote, había un levita y dice que fueron indiferentes. Es como cuando ves un accidente y lo ves y tú dices, ay, pobrecito, y pasaste de largo. Cuando ves a alguien tirado en el piso que no tiene cómo comer y tú dices, oye, ojalá y pudiera él encontrar una persona que pudiera saciar su necesidad. Oye, Dios, recuérdate de este hombre, recuérdate de esta mujer. Oye, oye, ojalá y puedan encontrar un auxilio para su matrimonio, para la crianza de los hijos. Podemos ir en una sociedad donde tiene tantas necesidades, ver algunas necesidades, pero andar en modo sobrevivencia o en modo ego y ser indiferente ante esas necesidades. Así entonces pasaron el levita, pasó el sacerdote. Sin embargo, no me quiero detener en estos dos, sino que me quiero detener en el samaritano. Y en el versículo 33 nos dice, pero un samaritano. Y quiero primero detenerme en la palabra samaritano. Las personas decían algo como, y pudiera salir de Samaria algo bueno. Imagínate el concepto que tenían acerca de los samaritanos. Imagínate lo que las personas podían tener en su mente cuando Jesús simplemente saca la frase samaritano para incluirlo en esta parábola. El pueblo judío podía tener en sus mentes algo como que, ¿en serio vas a meter a un samaritano en esta historia? ¿Por qué tú vas a meter al samaritano en la historia? Es así como que no podemos esperar algo bueno del samaritano. En algún momento los discípulos pudieron decir, pero ¿qué vamos a hacer para Samaria? ¿Por qué no seguimos derecho? No nos paremos ahí. Ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús toma al samaritano y me imagino el redoble de tambor, todo el mundo esperando a ver qué iba a decir acerca del samaritano. Y lo que no se daban cuenta es que Jesús realmente iba a utilizar el samaritano para hablar de algo bien profundo que está a continuación. Y este samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Es decir, él también pudo ver lo que otros vieron, solo que tuvo una condición totalmente diferente en su corazón y se compadeció. Porque te hace sensible, porque cuando tú ves una necesidad y te conectas con la empatía, conectas con esa sensibilidad, con esa compasión, no vas a ser indiferente, sino que te vas a quedar y vas a hacer algo. Justamente es lo que está haciendo el samaritano. Y hace 6 acciones que están descritas en este versículo. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 6 acciones. No te estoy hablando de cosas, Jesús no está diciendo, y él creyó, y él entonces tuvo una profundidad en el mensaje del Señor. No. Jesús está diciendo, hizo 6 cosas. Jesús una vez más está diciendo, si tú quieres vivir como yo vivo y si quieres amar como yo amo, vas a tener que ponerlo en acción. Y nos da 6 acciones que si nosotros las extraemos de esta parábola del samaritano, del buen samaritano, vamos a poder aportar muchísimo y vamos a poder satisfacer las necesidades de algunas personas. Pero no se queda allí en esas 6 acciones, sino que va más allá y dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata. En otra versión dice que sacó 2 denarios y eso podía cubrir una semana más de cuidado de este hombre. Y dice que se las dio al dueño del alojamiento. Ahora, se las da con una intención. Ahora le pide un favor. Este samaritano le está diciendo al dueño del alojamiento, cuídemelo, le dijo.
y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cómo? Este hombre no solamente lo llevó hasta el hospedaje, sino que dijo, voy a hacer mis diligencias y de regreso lo seguiré atendiendo. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa para que este hombre esté bien. Pero Jesús no deja la parábola allí, sino que luego reta con alguna pregunta. Y esta pregunta es súper interesante, está en el versículo 36 y dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otras palabras, ¿cuál de los tres amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, al amar a un extraño como a sí mismo? Regreso nuevamente al versículo. ¿Cuál de estos tres piensas ya lo hace personal, que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El experto de la ley contestó, yo me imagino a ese hombre tan confrontado, no sé si salieron las preguntas, la respuesta, perdón, a la pregunta tan rápidamente, me imagino lo conflictuado que estaba en su mente y dice, el que mostró compasión. Así que de los tres había un levita, un sacerdote y un samaritano y él dice el que mostró compasión. Así es, le responde Jesús, ve y haz lo mismo. Nuevamente está llevando a alguien a que pueda hacer, porque el mensaje de Jesús era práctico, porque Él quiere que nosotros podamos hacer. Y aquí podemos conectar con la segunda parte donde somos esos anunciantes, esas personas que hacen, esos que pueden vivir el mensaje de Dios. No nada más que lo prediquemos, no nada más que lo enseñemos, eso es una parte de. Pero cuando nosotros podemos vivirlo, podemos marcar una diferencia. Por eso quiero llevarte. ¿Qué tal si tú y yo somos el samaritano? Y si lo quieres hacer personal y si lo quieres ver como un reto, sé el samaritano. O bueno, sé la barquisimetana como la historia del comienzo. O qué tal, sé la hondureña, sé el panameño, sé el peruano, sé el argentino, sé el español, sé la española, sé el italiano, sé la italiana. No sé quién tienes que ser o a qué estás llamado a ser dependiendo de tu nacionalidad, el venezolano, la venezolana. Ahora, si tú quieres ser el samaritano, yo quiero retarte nuevamente, pero con la pregunta que Jesús retó a este hombre, a este experto en la ley. ¿Cuál de estos tres piensas tú? Ya a título personal, tú que me estás escuchando, no importa en qué parte estés, ¿cuál piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y te voy a responder, como Jesús le respondió a este hombre. Ahora ve y haz lo mismo. Más de esto en la quinta parte de esta serie que hemos llamado Investigando a Jesús. Pero no quiero dejar esto hasta acá sin antes hacer una oración, pero también regalarte algunas preguntas para que se convierta en algo práctico, para que no solamente hablemos del amor de Dios que es tan filosófico, que es tan hermoso, que es tan poético y se convierta en un accionar, que realmente nosotros podamos ser personas transformadas por este amor y podamos vivirlo a tal punto que podamos marcar una diferencia en una sociedad tan indiferente. Si tú quieres ser de esto, entonces quiero orar por ti. Pero recuerda, después de la oración quiero retarte, quiero desafiarte, quiero regalarte algunas preguntas para que tú puedas internalizarlas, para que puedas responderlas y convertir este mensaje en algo práctico. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por mostrarnos ese amor práctico a través de la vida de Jesús, de las parábolas que contó, de esto que Lucas nos deja en su libro como fundamento a nuestra fe, para que nosotros podamos recordar quién fuiste tú, quién eres tú y quién seguirás siendo tú, porque tú realmente no vas a cambiar, pero también tú quieres que nosotros te imitemos, nosotros queremos conocerte un poco más. Gracias porque a través de estos pasajes, de estas historias, de estos mensajes, podemos conocerte un poco más. Yo te pido que nos des el valor, que nos des el tiempo, que nos des la sensibilidad, la empatía, la compasión para detenernos en los momentos donde nadie se detendría, para ayudar a las personas que nadie ayudaría, para marcar una diferencia donde nadie la marcaría. Nosotros queremos ser de aquellos que proporcionen un cambio para las personas, de aquellos que sirvan sin algún interés.
Así pasemos desapercibidos, así seamos anónimos durante toda la vida. No importa si no conocen nuestro nombre, queremos que sea conocido tu nombre. Y por eso te pedimos que tú nos llenes de ti y de tu amor. Queremos amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sé que Dios va a hacer algo en tu corazón y a través de lo que haga en tu corazón va a permitir que tú lo hagas en el corazón de otras personas. No te detengas, ve y haz lo mismo. Y para eso quiero retarte con estas 3 preguntas. ¿Quién necesita tu ayuda ahora? ¿Qué tienes que hacer para ir y hacer lo mismo que hizo este samaritano? Y número 3, ¿hay algo que te lo impida? Si tú respondes a estas 3 preguntas, entonces va a ser extraordinario lo que Dios va a sacar de ti y lo que va a hacer contigo y a través de ti. Sigamos en la 5ª parte de Investigando a Jesús. Nos vemos en la próxima entrega. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.